La clase anterior hablamos acerca de la Guerra Fría, y si recordamos, esta fue la lucha entre naciones, que no llega al enfrentamiento armado, aunque puede dar lugar a actos violentos. Pues, el día de hoy hablaremos acerca de algo sumamente importante, y es los primeros conflictos de la Guerra Fría. En la primera etapa de la Guerra Fría, el afán de las superpotencias de ampliar sus influencias produjo conflictos bélicos en varias partes del mundo. Pero, ¿qué es un conflicto bélico? Pues, es una guerra de dos o más grupos. Primero hablaremos acerca de la crisis de Berlín. Según los acuerdos que se hicieron en Yalta y Potsdam, Alemania fue ocupada militarmente y también fue dividida en 4 zonas. Estas 4 zonas estaban controladas por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Entonces, en 1947, Estados Unidos y Gran Bretaña deciden unir sus zonas administrativas. Es así que al año siguiente, Francia se adhiere a ellas. Esta zona se benefició del Plan Marshall, lo cual mejoró el nivel de vida de la población. Pero, ¿qué era este Plan Marshall? Básicamente era que Estados Unidos le daba recursos a Europa. ¿Para qué? Para que éste se recuperara de la Segunda Guerra Mundial. Es así que ante estas medidas, Stalin no se iba a quedar de manos cruzadas. En 1948, él ordena bloquear todos los accesos terrestres a Berlín Occidental. En respuesta, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia organizaron un puente aéreo para abastecer a la población berlinesa. Pero un año después, es decir, en 1949, los soviéticos levantan el bloqueo. Este mismo año, las 3 potencias occidentales constituyeron la República Federal Alemana, es decir, el RFA, y designaron como capital a Bonn. Pero, por su lado, Stalin ordenó que el lado oriental se transformase en la República Democrática Alemana, es decir, el RDA. Pero aquí sucede algo. Entre los años 1949 y 1961, más de 2 millones de personas huyen del RDA hacia el RFA, es decir, huyen de la República Democrática y quieren irse a la República Federal. Y esto pasa a través de Berlín Occidental. Pero para detener este éxodo, es decir, la marcha de un pueblo o un grupo de personas a otro lugar, las autoridades de la República Democrática construyen un muro que dividió la ciudad, y este es el más conocido como el Muro de Berlín. Recordemos algo sumamente importante. El RDA, o la República Democrática Alemana, está constituida por la Unión Soviética, es decir, Stalin, mientras el RFA es la República Federal Alemana y dentro de estas se encuentran Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Pero mientras esto pasaba en Berlín, las guerrillas coreanas lograron la liberación de su país ocupado por Japón desde 1910. Tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos y norteamericanos acordaron mantener tropas en Corea, fijando como línea de división el paralelo 38, los soviéticos al norte y los norteamericanos al sur. Entonces, luego de varios incidentes, tropas norcoreanas penetraron a Corea del Sur, es decir, los soviéticos invaden a los norteamericanos. En respuesta a esto, los norteamericanos envían un contingente de más de 500,000 de soldados. La ofensiva norteamericana no solo expulsó a los norcoreanos, sino penetró en Corea del Norte hasta llegar cerca de la frontera de China. Situación que originó la intervención de la China comunista. Y esto se mantiene hasta la actualidad, pues tenemos 2 estados en Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, y estos divididos por el paralelo 38,
como línea frontera definitiva. Otro conflicto importante fue el que ocurrió en Irán, país que fue ocupado por tropas británicas y soviéticas desde 1941. Esta ocupación se produjo porque Irán era una pieza clave en la economía mundial por sus ricos yacimientos petrolíferos. Otro conflicto de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam. Francia logra su independencia y Vietnam queda dividido en dos, un estado pro-occidental en el sur y el régimen comunista de Ho Chi Minh en el norte. Aquí, Estados Unidos decidió entrar a la guerra basándose en la teoría del dominio, según la cual la caída de Vietnam en poder de los comunistas provocaría luego la caída en cadena del resto del sudeste asiático. Es así que en 1964, el Senado norteamericano autoriza la intervención militar. Esto significó el inicio de bombardeos masivos a Vietnam del Norte y el uso de armamento químico, que causó graves daños a la población civil. Mientras tanto, la opinión pública internacional se mostró hostil frente a la presencia norteamericana en Vietnam. En Estados Unidos, por su parte, ocurrió una quiebra de moral por la comprobación del fracaso militar. Estos factores determinan que este país aceptara negociar la paz. Es así que se decreta el alto al fuego y el reconocimiento de la independencia de Vietnam en la Conferencia de Vietnam en París. La guerra causó más de 2 millones de heridos entre los vietnamitas. También aparecieron millones de refugiados, incluyendo los miles que intentaron huir del sur. En Estados Unidos, el impacto de la guerra fue notable. Además de los 58,000 soldados muertos, hubo miles de heridos y desaparecidos. Es así que en el bloque comunista, el hecho más notable fue la llamada Primavera de Praga. En 1968, Alexander Dubček, líder del Partido Comunista Checoslovaco, aplicó algunas medidas para la democratización del régimen, libertad de prensa y autorización para el funcionamiento de organizaciones políticos comunistas. Aunque la reacción popular fue muy favorable, Dubček no buscaba liquidar el comunismo, sino darle un rostro más humano. Este periodo de libertad fue conocida como Primavera de Praga. A mediados del siglo XIX empezó a surgir en Oriente Medio un movimiento nacionalista árabe. Este movimiento se planteaba la constitución de un gran estado que englobara a la nación árabe, un pueblo que compartía un origen étnico, una lengua y una religión común. Pero a fines del siglo XIX también empezó a desarrollarse el nacionalismo judío, bajo el liderazgo de Theodor Herzl. Entonces, en la década de 1920, la inmigración judía hacia Palestina creció. Allí, los judíos prosperaron, perjudicando así la economía de los árabes, y esto generó un sentimiento de rechazo a los judíos. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial surgió una corriente en el mundo de simpatía hacia los judíos, luego de conocer los horrores del Holocausto. Por ello, no hubo oposición cuando la ONU en 1947 decretó la participación de Palestina en 2 estados independientes. Uno judío, que ocupaba el 55% del territorio, y otro árabe, que ocupaba el 45% restante. Finalmente hablaremos acerca del desarrollo de Estado comunista. Tenemos primero al periodo de transición, en donde el gobierno comunista permite la existencia de otros partidos comunistas. Luego, la influencia soviética. En esta fase se aplicó el modelo estalinista de los planes quincenales. Tercero, tenemos el gran salto adelante.
Desencantado del modelo soviético, Mao diseñó un modelo de desarrollo autónomo, denominado el Gran Salto Adelante, que es la creación de unidades económicas que asociarían tanto las actividades agrícolas como las industriales. Y finalmente, la revolución cultural. El fracaso económico del Gran Salto Adelante originó que algunos líderes del Partido Comunista limitaran el poder de Mao. Este respondió con una campaña de movilización ideológica, la Revolución Cultural, que tuvo como objetivo reforzar la ideología maoísta, aprovechando que el pueblo chino temía de un rechazo violento a lo que era considerado burgués y reaccionario. Pero algo importante que debemos resaltar en la revolución cultural de Mao es que aquí murieron 30 millones de personas, pero estas no morían por alguna enfermedad, sino de hambre. Incluso estos llegaban a momentos críticos porque este fue un sistema dictatorial. Es así que llegamos al final de esta lección, en donde aprendimos muchísimo acerca de cómo surgió el muro de Berlín, por qué se dividió Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, entre otros. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos la siguiente clase.